Sukuna en My Hero Academia capítulo 5. Izuku se sobresaltó al sentir una mano sobre su hombro. Oye, ¿sabes dónde está el salón de la clase 1, A? Preguntó una voz detrás de él. Ambos quedaron en silencio cuando Sukuna notó las grandes letras estampadas en la puerta frente a ellos. Olvídalo, ya lo encontré, dijo. Izuku lo miró detenidamente, y de pronto pareció recordar algo. Muchas gracias, exclamó inesperadamente, haciendo una reverencia que tomó por sorpresa a Sukuna. Al notar su desconcierto, el peliverde aclaró su garganta. Tú me ayudaste durante el examen práctico, explicó, tratando de que lo recordara. El peliverde abrió la puerta, revelando a dos estudiantes que parecían estar teniendo una leve discusión que se detuvo una vez que el resto de alumnos miraron hacia la puerta para ver a los dos chicos recién llegados. Ida se acercó a ambos mientras se presentaba ante ellos, y Izuku se presentó igualmente. En ese momento, algo pareció hacer clic en la mente de Sukuna. Puso su mano nuevamente sobre el hombro de Izuku, esta vez con más fuerza, y habló. Ya recuerdo, tú fuiste quien destruyó al robot de 0 puntos, dijo mientras le daba un apretón brusco que hizo que Peliverde hiciera una pequeña mueca de dolor. Tienes un don interesante. Tienes un minuto para explicarme cómo funciona. Agregó con una sonrisa sombría que intimidó a Izuku. Uno para suerte del Peliverde, alguien interrumpió. Reconozco ese cabello rizado. Eres el chico corriente, exclamó Uraraka con entusiasmo, comenzando a hablar de lo genial que estuvo Izuku en el examen práctico. El peliverde solo atinó a balbucear algunas palabras con un sonrojo en su rostro. Sukuna retiró su mano al escuchar otra voz detrás de ellos. Si solo vinieron a hacer amigos, entonces mejor vayan a otra parte, dijo un hombre dentro de un saco de dormir. Sukuna asumió que algún vagabundo había logrado colarse en la escuela. Se tardaron casi 15 segundos en guardar silencio, continuó el hombre, saliendo de su saco y poniéndose de pie. Cada segundo cuenta, así que no los desperdicien. Soy su profesor, Shota Aizawa. Mucho gusto. La clase 1, soltó un leve jadeo de sorpresa ante la revelación, pero antes de que pudieran reaccionar, el profesor continuó. Esto puede parecer apresurado, dijo, sacando un uniforme de educación física, pero pónganse esto y salgan al patio. Una vez en el patio, Aizawa se dirigió a ellos. Olviden la iniciación de orientación. Hoy nos centraremos en lo importante, tendremos un examen de dones. Ante las miradas confusas, explicó. A los maestros se nos da total libertad de hacer este tipo de cosas si lo vemos necesario. El Ministerio de Educación solo pierde el tiempo. Y estoy seguro de que han de haber hecho esto antes. Dirigiendo su mirada a Sukuna, Aizawa continuó. Fuiste el mejor en el examen práctico. ¿Cuál fue tu récord en el lanzamiento de pelota cuando estabas en la escuela? Sukuna se encogió de hombros, ya que no lo recordaba. El profesor suspiró con fastidio. Como sea, veamos qué tal lo haces usando tu don, dijo, lanzándole una pelota. Hazlo sin salir del círculo. Sukuna concentró toda su energía maldita en un brazo y lanzó la pelota con fuerza, levantando una nube de polvo. Cuando el profesor anunció la distancia recorrida, la cual fue de 851 metros, los estudiantes sintieron como sus espíritus competitivos se encendían. Sukuna solo volvió a su lugar sin mostrar nada de emoción por su logro. Los miembros de la clase 1, continuaron hablando de lo divertido que se veía esto. Creía que su don le permitía cortar cosas al tocarlas, reflexionó Ida. Recordó las rápidas miradas que le dirigió al hechicero durante el examen práctico, en donde pudo observar cómo tocaba a los robots para que posterior a eso un corte limpio se manifestara en el lugar donde su mano tuvo contacto. ¿Acaso esto les parece entretenido?, preguntó Aizawa con seriedad, silenciando las conversaciones. Siendo ese el caso, haremos lo siguiente. Aquel que quede último en las pruebas será expulsado por falta de potencial. Los estudiantes protestaron, pero la decisión del hombre fue definitiva. En la carrera de 50 metros, su rival fue el estudiante de lentes. Ida trató de desearlo suerte a Sukuna, quien solo preguntó si acaso lo conocía. Ida, soy Tenya Ida. Respondió con una gota de sudor en la frente, este chico sí que tenía mala memoria. Me presenté con ustedes cuando llegaron al salón, ¿ya lo olvidaste?, preguntó casi con incredulidad antes de que Aizawa les llamara la atención para que se concentraran. Con un suspiro, Ida se puso en posición de carrera. Sukuna por su lado se mantuvo de pie, a pesar de no prepararse. Su postura irradiaba una preparación total para lo que sea. Sus ojos miraron por un instante las pantorrillas del adolescente de pelo azul, un recuerdo pareció venir a su mente, pero desapareció tan rápido como llegó. Cuando sonó el inicio, ambos salieron disparados.
2:82 segundos. Anunció la máquina para Sukuna. 3:04 segundos. Para Ida. No solo es fuerte, también veloz, qué don tan versátil, pensó Ida, mirando la espalda de Sukuna mientras se dirigía a la siguiente prueba. A Sukuna no le importaban los resultados de los demás, ni siquiera le importaba el suyo. Su atención estaba en el estudiante de pelo verde, el cual se enfrentó al rubio explosivo, haciendo un lamentable tiempo de 7 segundos. Las pruebas continuaron con el mismo patrón, con Sukuna decepcionándose cada vez más por lo patético que estaba siendo el rendimiento de Izuku. Ignorando de paso los pequeños cumplidos o comentarios que le regalaban sus nuevos compañeros de clase. Infinito. Exclamaron al unísono con sorpresa por el lanzamiento de Uraraka. Sukuna miraba con cierto desprecio a un Izuku que caminaba para tener su turno de lanzar la pelota, tratando de evitar la mirada de su compañero de clase, que parecía estar haciéndole agujeros en la nuca por la intensidad con la que lo veía. Un insecto sin don. Esas palabras del rubio gritón captaron el interés del hechicero. Sukuna ya conocía al derecho y al revés el funcionamiento de este mundo, lograr lo que ese mocoso hizo sin tener un don era imposible. Las restricciones celestiales también existían aquí. 46 metros, anunció la voz. Sukuna apretó la mandíbula con indignación. Ese niño estaba resultando ser más complejo de entender de lo que parecía a primera vista, o eso pensó. El vagabundo aclaró que había borrado el don del adolescente para sermonear lo posterior a eso. ¿Acaso la verdadera peculiaridad del peliverde era ser un imán para los regaños? ¿Estás nervioso? Porque yo no lo estoy, comentó Aoyama, colocando una mano en el hombro de Sukuna, quien lo miró con tal intensidad que el chico retiró la mano instintivamente. Sukuna estuvo a un segundo de cortar su brazo por completo. Observó sin esperanzas el segundo intento del peliverde. Si lo decepcionaba nuevamente, entonces lo mataría por elevar sus expectativas en vano. Alguien sin nada de potencial no merecía tener la oportunidad de vivir. Smash. Gritó Izuku lanzando la pelota y creando un estallido debido a la fuerza con la que lo hizo. Los estudiantes quedaron atónitos por un momento antes de comenzar a vitorear emocionados. Su compañero finalmente había logrado un resultado digno de un héroe. Ahí estaba. Sukuna se volteó dándole la espalda a los demás para ocultar la sonrisa emocionada que acababa de formarse en su rostro. Eso es lo que quería ver. Ni se te ocurra ocultarlo de mí otra vez, mocoso, pensó para sí mismo. No pasó por alto la inflamación del dedo de chico. Un poder que lo lastimaba al usarlo. Era entendible pero molesto el por qué no lo había usado desde un comienzo. Tras un respiro profundo, Sukuna recuperó su habitual expresión desinteresada, aunque por dentro ardía en ganas de probar la fuerza de ese poder aquí y ahora. Deku, infeliz. Rugió Bakugo, con explosiones chispeando en sus palmas, mientras se preparaba para abalanzarse sobre el chico. Sukuna lo miró con interés. Este niño será suficiente por ahora, pensó antes de que Bakugo pudiera atacar. Una mano firme lo detuvo, agarrándolo por la parte trasera de su ropa. ¿Qué estás? Protestó mientras giraba, solo para encontrarse con la sonrisa burlona de Sukuna. Aún no es tu turno. No te precipites, dijo Sukuna, disfrutando de lo fácil que era irritar al rubio. Las pruebas estaban lejos de interesarle, pero provocar a este chico parecía una buena manera de matar el tiempo. Quítame las manos de encima, maldito perdedor. Gritó Bakugo, lanzando una explosión hacia el rostro de Sukuna. Este esquivó con un simple movimiento de cabeza y sujetó la muñeca del rubio con fuerza. Con una expresión divertida, hizo un corte alrededor de la muñeca de Bakugo. O eso pensó. Unas vendas los envolvieron a ambos, separándolos. Sukuna sintió que su flujo de energía maldita era cortado de golpe. ¿Qué diablos? Estas vendas son muy duras. Se quejó Bakugo, forcejeando. Sukuna, por su parte, puso su mano sobre una de las vendas con la intención de hacerla pedazos, pero en efecto, no podía usar su don ni reforzar su cuerpo con energía maldita para forcejear. 4. Dejen de obligarme a usar mi don una y otra vez, intervino Aizawa, con un tono cargado de fastidio. Sus ojos se veían diferentes y su cabello flotaba detrás de sí. Van a hacer que se me resequen los ojos. Dejen de perder el tiempo. Dicho esto, desactivó su poder, liberando a ambos. Sukuna lanzó una última mirada al profesor, evaluándolo. Así que tendré que arrancarte los ojos en un futuro, ¿eh? Bakugo, ahora libre, apretó los puños, desviando su atención de Sukuna hacia Izuku.
Este último pasó con precaución entre ambos, volviendo con los demás y recibiendo las felicitaciones de sus compañeros, por lo que acababa de lograr tras finalizar las últimas pruebas en las que el mocoso siguió sin usar su don. El vagabundo proyectó los resultados. Sukuna le dio un vistazo rápido para confirmar que estaba en primer lugar y no se tomó la molestia de ver quiénes le seguían, solo en ver quién sería expulsado. Para sorpresa de nadie, el peliverde fue el último y sería expulsado. Lo de la expulsión fue mentira. Solo fue un incentivo para que dieran lo mejor de ustedes, dijo Aizawa calmadamente viendo las caras de sus alumnos. Una chica corroboró lo que dijo. Tienen copias del plan de estudio en el salón, no olviden revisarlas antes de que se vayan. El profesor envió a Izuku a la enfermería y se marchó. Sukuna, no puedes hacer eso, exclamó Ida, colocándose entre él y los demás estudiantes para cubrirlo. Izuku miraba desconcertado mientras Uraraka se cubrió el rostro con ambas manos para evitar mirarlo. ¿Eh? ¿Por qué no?, preguntó Sukuna, sin mostrar interés, mientras se quedaba en boxers y sacaba un pantalón de su mochila. 5 Es inapropiado e irrespetuoso para el resto de nuestros compañeros y compañeras en la UA. Refutó Ida, aún tratando de cubrirlo para que los estudiantes que pasaban por ahí evitaran verlo. Hay vestidores que puedes utilizar si los necesitas. Sukuna movió una mano restándole importancia a todo el asunto y terminó de vestirse. Para mala suerte suya, el trío de mocosos también se dirigían a la estación, por lo que terminaron caminando junto a él. Fin de capítulo. Sukuna en My Hero Academia. Capítulo 6. Academia de Héroes. La clase de inglés con el héroe ruidoso del examen práctico fue un dolor de cabeza, tanto literal como metafóricamente. Por suerte, el almuerzo fue mucho más tolerable. Sukuna pudo pedir toda la carne de cerdo que quiso sin preocuparse por gastar demasiado. Sukuna, deberías comer más despacio. Podrías atragantarte, protestó Ida, observando con preocupación la velocidad a la que el peligrosa devoraba su comida. Izuku y Uraraka también se veían algo desconcertador por el apetito tan particular que tenía el peligrosa. ¿Qué dijiste?, habló Sukuna con la boca llena, lo que hizo casi imposible para el trío entenderlo. Da igual. ¿Quién les dio permiso de sentarse aquí?, preguntó sin dejar de comer. No le interesaba interactuar con ninguno de estos niños, pero ellos no parecían captar la indirecta, sentándose con naturalidad en su mesa, incluso aunque había varias que estaban más vacías alrededor. Bueno, caminamos juntos a la estación ayer. ¿No somos amigos ya?, comentó Uraraka, con una sonrisa nerviosa. Sukuna juró que la chica había mirado la carne de cerdo en su plato por más tiempo del necesario, por lo que inclinó su cuerpo ligeramente sobre el plato para cubrirlo en caso de que ella pensara en pedirle un poco. 3 Izuku pensó que la escena era como observar a un animal defendiendo su comida de posibles amenazas. Más tarde, al inicio de la clase de entrenamiento básico de héroes, Sukuna estaba a punto de quedarse dormido sobre su escritorio mientras esperaban al profesor. Ya estoy entrando como una persona normal, exclamó Olmig al irrumpir en el salón, vistiendo un traje de héroe bastante llamativo del cual algunos de los estudiantes comenzaron a opinar entre ellos. Ahí estaba, frente a Sukuna, el héroe más poderoso de este mundo. Durante su investigación sobre dones, héroes y villanos, su nombre había aparecido constantemente. Olmig, el héroe número 1. Este hombre estaba en una liga completamente distinta a la del resto. Su fuerza, velocidad y resistencia eran inigualables. Sukuna sospechaba que incluso los informes públicos sobre él no eran capaces de revelar al 100% su capacidad. Olmig explicó rápidamente el objetivo de la clase. Hoy tendrán entrenamiento de combate, anunció. Y para hacerlo deberán ponerse estos, agregó, presionando un botón que liberó varios maletines de la pared. Son los trajes de héroes que solicitaron basados en sus dones. Una vez que estén listos, diríjanse al campo beta. Sukuna no podía esperar a quitarse el incómodo uniforme escolar. Abrió maletín donde estaba guardado su traje y lo abrió, dándole un vistazo rápido para confirmar que todo estuviera ahí. Cuando lo confirmó, comenzó a quitarse la chaqueta. Debes usar los vestidores, Sukuna, le recriminó Ida con rapidez al entender de inmediato lo que su compañero estaba por hacer. Sukuna se fue a los vestidores de chicos para cambiarse a regañadientes para que el estudiante de lentes dejara de ser una molestia. Nunca se rebajaría a vestir algo tan feo como lo que ellos tenían la osadía de llamar trajes. En su lugar decidió usar algo que le acomodaba más. Un kimono blanco con una camiseta negra debajo, un pantalón blanco atado con un cinturón negro y sandalias negras. Dibujo de referencia.
Este atuendo había sido el mismo que una vez usó en su pelea contra el hechicero más fuerte de la época moderna. ¿Eres un aficionado de la cultura tradicional o algo así?, comentó un chico de cabello rojo al ver su traje. A el resto de la clase también se les hacía curioso, pero decidieron no opinar mucho. Después de todo, había una estudiante que estaba prácticamente desnuda debido a su don de invisibilidad. Olmig elogió los trajes de los estudiantes y, al notar las referencias en el de Izuku, se rió en voz baja comentando lo obvio que era. Luego explicó las reglas del entrenamiento. Los estudiantes formarían equipos y realizarían enfrentamientos en interiores, simulando una base de villanos con un arma nuclear oculta. Los héroes ganarían si derrotaban a los villanos o recuperaban el arma, mientras que los villanos ganarían si protegían el arma o inmovilizaban a los héroes. Cuando se sortearon los equipos, Sukuna no conocía el nombre de la mayoría, por no decir el de nadie, recordándolos más por sus dones que por sus nombres. Por lo que reconoció al Piernas de Motor, a la que podía hacer flotar cosas, al que podía crear explosiones y al que se lastimaba al usar su don una vez que se anunció que ellos serían los primeros equipos en enfrentarse. Sato, que fue el asignado para hacer equipo con Sukuna, trató de acercarse a él para presentarse ya que serían equipo, pero Sukuna lo ignoró por completo. Solo no me estorbes, fue lo único que el hechicero dijo antes de dirigirse a la sala de monitoreo con los demás estudiantes para ver la prueba que se llevaría a cabo. El enfrentamiento entre el equipo A y D fue como las pruebas físicas del día anterior. Con un Izuku sin usar su don, pero aún así logrando seguirle el ritmo al chico explosivo, el mocoso de pelo verde parecía ser más analítico de lo que creyó en un principio. Eso combinado con la fuerza tan inmensa que le otorgaba su don era algo que emocionó aún más a Sukuna. La fuerza bruta pero sin cerebro era prácticamente inservible. Plus ultra. Exclamaron de la nada el profesor y los estudiantes. Sukuna no había estado atento a lo que ellos estaban diciendo, así que no supo por qué lo hicieron. Simplemente siguió sin despegar su vista de las pantallas. Finalmente, Izuku usó su don, destruyendo gran parte del interior del edificio y otorgándole la victoria a su equipo. En el proceso Sukuna no podía apartar la vista. Para él, era como una pequeña probada de lo que en un futuro podría disfrutar a plenitud, y a pesar de no ver el mismo potencial en el mocoso rubio que el que veía en Izuku, sabía que si dejaba que el niño de las explosiones creciera lo suficiente podría llegar a ser un buen postre antes del platillo principal. Izuku fue llevado a la enfermería, mientras que el resto de los participantes del primer enfrentamiento se reunieron con el resto de la clase en la sala de monitoreo para discutir el desempeño que tuvieron en la prueba. El mejor de este enfrentamiento fue el joven Ida, dijo Olmig, haciendo que Sukuna levante una ceja ante esa declaración. Oye, ¿perdiste la cabeza?, preguntó, llamando la atención del héroe y de los estudiantes. Si viste lo que hizo el mocoso de pelo verde, ¿no? Él fue obviamente el más fuerte de la prueba. Para Ryomen Sukuna, el único sistema que funcionaba era la jerarquía del más fuerte. Todos pudimos apreciarlo claramente, joven Ryomen, respondió Olmig con su característica sonrisa. Díganme, ¿alguien sabe por qué ninguno de los ganadores fue el mejor de esta prueba?, preguntó, volviendo su atención al resto de alumnos. Una chica levantó la mano y comenzó a dar una explicación que Sukuna ignoró. Mientras tanto, Bakugo estaba notablemente callado. Sukuna sonrió, reconociendo esa expresión: desesperación. El rubio estaba siendo consumido por la frustración de haber sido superado por alguien que siempre consideró inferior. Ya que el turno del peliverde había pasado, a Sukuna no le importaban el resto de enfrentamientos, así que solo se quedó ahí parado, sin hacer nada mientras esperaba su turno, golpeando levemente su brazo con sus dedos con impaciencia. Fue durante y al final del segundo enfrentamiento que algo, o más bien alguien, le llamó la atención. Uno de los estudiantes al que menos atención le había prestado, Shoto Todoroki. Un don que le permitía crear hielo, eso le recordaba a Uraume de cierta forma. Pero también le recordó a el cabeza de volcán cuando notó que el estudiante era también capaz de usar calor, posiblemente fuego también, pero por algún motivo parecía evitar hacerlo. Sukuna concluyó que en ese momento el chico de cabello bicolor era el más fuerte de la clase, excepto por él mismo. Claro. 7. Puede que esto no haya sido una pérdida total de tiempo. Había identificado a los 3 estudiantes que valían la pena: Izuku, Bakugo y Todoroki. Finalmente, tras lo que sintió como una eternidad, llegó el turno del rey de las maldiciones.